Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Amén. Gracias, Señor. Muy buen día. Saludamos a cada uno de ustedes, amados oyentes. Vemos en nuestros días una fuerte escalada bélica entre Israel e Irán. ¿Qué nos dice la palabra en los evangelios? No os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alboroto. Principio de dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué responsabilidad se tiene con nuestros conocidos, amigos, familiares que todavía no han entregado su vida a Cristo? A cada uno de nosotros nos corresponde extender el reino de Dios con la predicación y el estudio del Evangelio. Las redes es un medio de alcance masivo y necesitamos que todos apoyen, impulsen la difusión del Evangelio de Jesucristo. El Señor está cerca a las puertas. Iglesia, sea fiel al amado. Quite una vida dual de hipocresía delante del Señor. Prepárese, límpiese y sea útil al Señor. Hoy veremos la ceguera congénita en el libro de Juan 9, versículos del 1 al 12. Ahora vamos a estudiar uno de los pocos milagros del Señor de los que Juan nos ha dejado constancia. Se trata de un milagro que no encontramos en los otros evangelios y que es narrado aquí con gran lujo de detalles. Su propósito sigue siendo el mismo que el de todo el evangelio de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El milagro que encontramos aquí, en el que el Señor dio la vista a un hombre ciego de nacimiento, sirve de ilustración de lo que Jesús está haciendo constantemente en su condición de luz del mundo. También hemos visto que los judíos habían intentado matar a Jesús y ahora vamos a ver que su odio se extiende también a cualquiera que llegara a confesar que Jesús era el Mesías.
Quien se atreviera a hacerlo sería expulsado de la sinagoga, lo que implicaba la exclusión de la vida religiosa y social del judaísmo. Y el ciego, que recibió el milagro del Señor, fue expulsado finalmente por los judíos, simplemente porque había hablado bien de aquel que le había sanado. Con todo esto, cada vez se estaba haciendo más grande la brecha ya existente entre el judaísmo oficial y el Señor y sus discípulos. Jesús era el buen pastor, que se ocupaba por las ovejas abandonadas, mientras que los líderes religiosos demostraron a lo largo de todo este capítulo que eran falsos pastores que no cuidaban de las ovejas. Y por otro lado, aquellos que como el ciego eran expulsados fuera del judaísmo porque se confesaban discípulos de Jesús, son los que llegaban a formar el rebaño de Cristo que Él cuida y por el que da su vida. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. El autor no especifica si esto sucedió inmediatamente después de lo ocurrido en el pasaje anterior, cuando Jesús salió del templo en medio de la furia homicida de sus adversarios. En cualquier caso, la terrible oposición contra Jesús no había cesado, pero eso no iba a impedir que el Señor se interesase por un ciego que estaba mendigando. Como explicó más adelante, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Así que, con total seguridad y tranquilidad, el Señor se detuvo cuando vio al ciego que estaba mendigando. Los que le conocían sabían que aquella mirada del Señor estaba llena de sentido. Había encontrado una nueva ocasión para mostrar su misericordia. Con esto se nos revela la atención constante de Jesús hacia aquellas personas necesitadas que se encontraban en su camino. ¿Cuánto tenemos que aprender de Él? ¿Cuántas oportunidades de hacer el bien perdemos en nuestro paso por este mundo? Pero Jesús no era como muchos de nosotros, ni tampoco como el sacerdote y el levita de la parábola, que cuando vieron en su camino a un hombre malherido por el ataque de unos malhechores, pasaron de largo sin prestarle atención. El Señor se comportó nuevamente como el buen samaritano que se detuvo y atendió a su prójimo necesitado. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos también vieron al ciego, pero sus mentes y corazones eran diferentes a lo del Señor. Ellos no rogaron a Jesús que le sanara, sino que en lugar de eso hicieron una pregunta teológica que, de lejos de aliviar la situación del pobre ciego, aún le crearía mayor frustración, puesto que daban a entender que de alguna manera se merecía lo que él estaba ocurriendo, ya que debía ser el resultado de algún pecado. Esto les llevó a pensar que su ceguera estaba directamente relacionada con el pecado de sus padres, y así se lo plantearon al Señor. Desde entonces los hombres y mujeres que hemos nacido en este mundo hemos heredado su naturaleza pecaminosa junto con sus tristes consecuencias. Así que podemos decir que aquel hombre había nacido ciego como consecuencia de la naturaleza pecaminosa de la que todos somos partícipes. En cualquier caso, lo cierto es que las enfermedades son una parte de la maldición que el pecado ha traído sobre el hombre. Y a todos los hombres nos toca gemir en mayor o menor grado, incluso a los que ya somos creyentes. Podemos concretizar que el Señor trató a una persona con ceguera total de la vista. Ojo, no con miopía, ni hipermetropía o menos con astigmatismo, que son enfermedades tratables en nuestros días. Pero la ceguera congénita total se presenta al nacer e implica la pérdida total de la visión o la incapacidad de percibir la luz. Puede ser causada por diversas razones, incluyendo defectos de nacimiento, factores genéticos o enfermedades por causas hereditarias. En cierto sentido, este ciego sirve para tipificar al hombre natural que nace y vive en tinieblas hasta que Cristo ilumina su espíritu.
aunque en esta ocasión el Señor hizo algo más por él, porque también le dio la vista física como una demostración más de que Él es realmente la luz del mundo y todopoderoso. Lo que Jesús hizo por aquel ciego nadie más lo podía hacer, ni siquiera la misma religión. Amado amigo, permita que nuestro buen Dios os ilumine para no tropezar o caer en este mundo de maldad bajo la luz de su palabra. Amén. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías